Dios no ha cambiado su palabra, Dios no ha cambiado su plan, Dios no ha cambiado nada. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Bueno, esta mañana está con nosotros una sobrina de Carmen que se llama Karen Picado. Karen, Dios le bendiga. Ella está por allá. Vamos a saludarle todos. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que está con nosotros esta mañana. Y yo solamente me gustaría saber cuántos están de verdad contentos. Eso, qué bueno. Ya eso es bastante, porque la verdad es que mucha gente vive muy descontenta, muy amargada y realmente no vale la pena, ¿verdad? Una de las cosas que quería contarles esta mañana también, antes de entrar en el mensaje, es que, hermanos, a veces la policía, los tribunales, se ven imposibilitados de llevar a juicio a algunos delincuentes, especialmente muy grandes, por la falta de testigos. Yo necesito que me pongan si es tan amable, padre, me pone la presentación. La falta de testigos. Casi boto el agua. Casi boto el agua que me puso doña Carmen aquí. A veces ocurre un delito grave y resulta que no hay testigos. ¿Por qué? Bueno, no hay testigos por una razón muy sencilla. El testigo no quiere comprometerse, inclusive teme por su vida. Hay personas que dicen, yo sé exactamente lo que pasó, pero yo no voy a decir nada porque si yo digo algo, después me matan. Delitos de narcotráfico, delitos grandes, delitos graves, homicidios graves, todo esto requiere la colaboración de buenos testigos, pero lastimosamente muchas veces la gente parece que se desapareció y nadie vio absolutamente nada, cuando sabemos que mucha gente vio. Pero cuando un testigo estrella, un buen testigo, quiere dar su testimonio, quiere testificar, pero su vida corre peligro, entonces hay lo que se llama el sistema de protección de testigos. Es un sistema mediante el cual el testigo es protegido, lo meten en una casa especial, resguardada, y en casos extremos, bueno, yo no lo he visto aquí en este país, pero sí sé que en otros países se da, el testigo inclusive se le cambia hasta su nombre, se le cambia su identidad y se va a vivir a otro lugar, a otro estado, para que entonces ya no lo puedan perseguir. Obviamente esto se hace después que la persona dio su testimonio. Protección de testigos. Un testigo protegido. ¿Y por qué vale la pena proteger a este testigo? Bueno, porque este testigo sabe algo sumamente importante. Y vieron que algo más o menos así es lo que yo encuentro en la vida del apóstol Pablo, porque Dios lo libra milagrosamente sin él tener que mover un dedo. ¿Por qué? Porque para Dios el apóstol Pablo es un testigo clave. Amén, hermanos, ¿verdad que sí? Testigo clave de las cosas que él ha oído y visto. Dios se proveyó en el apóstol Pablo de un testigo con un testimonio importante. Y por eso Dios lo cuida de una manera especial. Esto nos enseña algo. Si nosotros quisiéramos, hermanos, de veras llegar a ser esta clase de testigo delante de Dios, Dios va a tener un cuidado especial sobre nosotros. Aunque ya sabemos que nos cuida, ¿verdad que sí? Nos da todas las cosas, siempre está presente. Hasta el día de hoy usted no puede decir que le ha faltado nada, y más bien como cantábamos en el canto, grande es tu fidelidad. Y a veces con vergüenza tenemos que reconocer que
a pesar de haber sido infieles, el Señor permanece fiel. Vamos a aprender esta mañana cómo Dios utiliza los medios más inverosímiles, ¿verdad? Los medios más sofisticados también, unos inverosímiles, unos muy sencillos, otros muy sofisticados, pero al final Dios termina protegiendo su gente, protegiendo su siervo, porque es un testigo calificado. Y vamos a ir a Hechos capítulo 23. Y el tema se llama así, testigo protegido. Hechos capítulo 23. Dice entonces Pablo, estoy en el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o si un ángel, no necesitamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Padre, sea bendito tu nombre. Gracias por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas. Señor, en el nombre de Jesús estamos reunidos esta mañana y estamos clamando, Señor, que abras nuestro entendimiento para poderte comprender, para poder entender, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, pero que también, Padre, hay un trabajo, hay una misión que nosotros debemos de llevar a cabo y testificar, contar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que una vez que salgamos de aquí, todos estemos convencidos de que somos testigos calificados de lo que tú nos has dicho, de lo que tú nos has contado. Y así, Padre, también podamos gozar de esa protección especial que tú tienes sobre tus siervos, aquellos que están dispuestos a hacer tu obra, a hacer tu voluntad. Te lo suplicamos, oh Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vean, hermanos, aquí vemos cómo Dios protege a su siervo. El versículo clave es el versículo 11 en todo este pasaje del capítulo 23, el versículo 11. Note lo que dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Bueno, puede ser que estaba desanimado, ¿verdad? Porque le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, esto es algo sumamente importante para nosotros, hermanos. El apóstol Pablo recibe de Dios una revelación y Dios le dice, y el Señor Jesucristo fue el que se le presentó aquí. Hay que recordar que después de la resurrección de Jesús, cada vez que hay una aparición de estas, es el mismo Señor Jesucristo el que se presenta. En el libro de los Hechos vamos a ver varias veces que se presenta Jesús a sus siervos
para mostrarles algo. Al apóstol Pablo aquí y más adelante también ocurre lo mismo. Pero note con mucho cuidado lo que dice el versículo 11, hermano. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Se le presentó el Señor Jesucristo. Y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has hablado de mí en Jerusalén, porque la palabra testificar es la misma palabra hablar de alguien, contar algo que uno sabe, eso es testificar. Cuando un testigo es llevado a un tribunal, ese testigo cuenta algo que el juez no sabe, cuenta algo que el testigo vio u oyó, y entonces le relata al juez y a los que están ahí presentes lo que ha pasado. Entonces Dios le dice que él es un testigo, no solamente en Jerusalén, sino que Dios ha determinado que también Pablo testifique de él en Roma. Esta es la garantía, hermano, de que Pablo, escúcheme bien, Pablo, pase lo que pase, llegará a Roma. ¿Verdad que sí? Llegará a Roma. Así que Pablo sabía que un día de estos iba a ir a Roma y a testificar de Cristo en la iglesia en Roma, no para otras cosas como hoy en día vemos, ¿verdad? Pero entonces sabía bien el apóstol Pablo que su vida estaba garantizada delante de Dios, porque pasara lo que pasara, él iba a llegar a Roma. Y a partir de aquí, hermanos, lo que se libra a partir de aquí hasta llegar a Roma es algo extraordinario. Y lo vamos a estar viendo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. ¿Cómo es que él al final llega a Roma? Porque era necesario. Me encanta esta frase cuando Dios le dice a Pablo, es necesario que testifiques, así como has testificado aquí en Jerusalén, testifiques también en Roma. Pero ojo, otra cosa más, hermano. Le dice el Señor, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado, ¿de quién? ¿Qué dice? Como has testificado de mí. De mí. ¿De qué es? ¿De quién es? ¿O de qué es lo que hay que dar testimonio? Pues hay que dar testimonio de Jesús. Es de Jesús de quien debemos hablar, no de nadie más. Es solamente Jesucristo el que tiene que llevarse toda la honra y toda la gloria. Has testificado de mí. Hermano, esto nos dice mucho. Esto nos enseña muchísimo. Jesús le está diciendo al apóstol Pablo, así como has hablado de mí, así como le has contado a ellos aquí en Jerusalén, también tienes que ir a Roma para que hables de mí, para que testifiques de mí. Esto nos enseña, hermano, en Jerusalén o en Roma. Es decir, en mi casa y fuera de mi casa, en mi pueblo y fuera de mi pueblo. Pero ¿de quién debo dar testimonio? Del Señor Jesucristo. A veces se habla más de las denominaciones, de las religiones, de las sectas, y usted vaya a mi iglesia es la mejor, venga aquí, venga allá. No, hablemos de Jesucristo. En la cruz del Calvario murió una persona, Jesús, el Hijo de Dios. Es de Él quien tenemos que hablar. Es Él que merece toda honra y toda gloria. Es Él el que volverá un día de estos en las nubes del cielo. Es Él que resucitó de entre los muertos. Es la persona del Señor Jesucristo. Es de Él de quien hablamos, no de nadie más. Porque solamente Él merece toda honra y toda gloria, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo no habló ninguna otra cosa. Y decía el apóstol Pablo allá a los Corintios, dice, cuando llegué a vosotros, oh Corintios, dice, me propuse no saber entre vosotros nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. No sé nada más, solamente hablo de Jesucristo. ¿Y cuánto nos hace falta hoy aprender de eso? Hermano, podemos hablar de Jesús. Hable de Jesucristo. Exalte el nombre de Jesús. A veces ve uno grandes campañas en iglesias o grandes campañas en gimnasios o en estadios en donde el nombre del predicador aparece bien grandísimo. Y viene el profeta, o viene el fulano, o viene el evangelista, y el nombre de Jesús ni aparece ahí. Nombre de Cristo ni aparece, no está por ningún lado.
cuando realmente es Él y solo Él que merece toda honra y toda la gloria. Él es el que merece toda la exaltación. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo ahí en Jerusalén. Y ahí está el pobre, detenido, está preso, ¿verdad? Pero ahí está Jesús con él diciéndole, es necesario que así como hablaste aquí de mí, también hables de mí allá en Roma. Pero los problemas no se acaban ahí. Lo que sí puede estar seguro Pablo es de una cosa: a Roma llegará. ¿Cómo? No es problema de él, es problema de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando uno se convierte en un testigo de Jesús, hermano, ya los problemas ya no son suyos. Y esto es lo que más cuesta de la confianza en Dios. Que cuando uno decide poner la confianza completamente en Dios, el problema es que usted ya no se tiene que preocupar. ¿Verdad? Ese es el problema que tenemos, porque nos encanta tanto preocuparnos, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les gusta preocuparse? Sea sincero, sea sincero. A todos nos encanta. Nos gusta saber que tenemos el control, y eso cuesta mucho. Dejar todo en las manos de Dios y del Señor, haz como tú quieras. El apóstol Pablo, el mismo día que se convirtió, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada más. Y ahí en adelante dejó su vida en manos de Jesús y ve a Jesús a ver qué hace. Y así fue como ocurrió. Y como has hablado de mí aquí, vas a hablar de mí allá. Tu vida está en mis manos. Y de eso podía dar Pablo toda certeza y toda seguridad. ¿Verdad que sí, hermanos? Y es interesante. Los medios, les decía, los medios que Dios usa para librarnos. Hermano, escúcheme bien, a veces, yo no sé usted, pero a veces la gente está esperando medios extraordinarios para decir, ay, Dios me ayudó. Vino y se abrió el techo y estaba orando y no tenía nada para comer y estábamos en una pura lipidia y me puse a orar y oiga, pastor, y se abrió el techo. Y se abrió el techo y bajó una nube y un lienzo. Ay, ay, ay. Y mata y come. Mentira. Ahí está un diario completo. Se abrió el techo y le dio un diario. Hermano, ¿sabe? Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. ¿Sabe por qué? Porque no hay necesidad. Dios usa las cositas que están ahí a la par. ¿Cuántos de ustedes muchas veces en una necesidad, en una tremenda necesidad, de pronto alguien entró una llamada o tocaron a la puerta y apareció la provisión? ¿No es cierto? Es impresionante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Cuando de pronto yo siento que tengo que darle a alguien algo. ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué, pero esa persona, no es a cualquier otra persona, esa. Y cuando uno va y le ve, hermano, yo no sé por qué, pero el Señor puso eso en mi corazón. ¿Y sabe lo que dice la persona? Hermano, usted no sabe lo que estaba necesitando. No, yo no, pero Dios sí. ¿Verdad? Dios usa esos medios, esas cositas, ¿verdad?, que están alrededor para podernos ayudar, para podernos proteger. Aquí vemos que el apóstol Pablo, claro, el apóstol Pablo también usó la astucia. Cuando la gente que lo estaba juzgando, él se dio cuenta, vamos a ver, mitad fariseos, mitad saduceos, y ¡pa! ¡Yo soy fariseo! Dividió la asamblea. Porque también hay que ser inteligente, ¿no? Perdón, pero los cristianos tenemos que ser inteligentes, ¿verdad que sí, hermanos? Astutos, dice que debemos de ser astutos, como serpientes y mansos como palomas. Mansos, no mensos. Mansos. Mansos como palomas, astutos como serpientes, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que él se dio cuenta y él aplicó astucia ahí, aplicó sabiduría. Ah, mira, ahí está. Porque dice un adagio, divide y vencerás, ¿verdad? Divide y vencerás. Y de pronto, aquellos que querían matarlo, aquellos que querían juzgarlo, que eran los fariseos, se ponen a defenderlo. ¿Y cómo va a ser si a este hombre le habló un ángel o le habló un espíritu? ¿Cómo vamos a hacer que vamos a estar resistiendo a Dios? De pronto, los fariseos son sus defensores. Ve, hermano, los mismos enemigos lo están defendiendo. Increíble, ¿verdad? Y se armó el gran alboroto.
Después, ¿a quién usó Dios para sacarlo de ahí? Al mismo tribuno, a las autoridades romanas. ¿Esto es casualidad? No, Dios está trabajando. Dios está obrando, usando las cosas que hay. ¿Entiende, hermano? Dios va a usar las cosas alrededor tuyo para bendecirte. Hay gente que espera grandes cosas. Ah, no, es que yo espero que tiemble la casa y que todo se mueva y que un viento recio. Hermano, no va a pasar nada. Dios va a usar lo que está ahí, cerca. Eso es lo que Él hace, ¿verdad? Y note lo que sigue, hermano. Para poderlo probar todavía más, ¿verdad? Dice versículos 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esto es un conjuro, esto es un ayuno. Fíjense, esto es un ayuno negativo. Esta gente se juramentaba bajo maldición de no comer ni beber hasta haber dado muerte a este hombre. Quiere decir, hermanos, que si alguno de ellos comía algo o bebía algo antes de cumplir la misión, ellos quedaban bajo maldición. Obviamente quedaron bajo maldición después, ¿verdad? Ya lo sabemos, lo vamos a ver. Pero ojo, más de 40 hombres hicieron este conjuro para matar a Pablo. Más de 40 hombres. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, todo el plan está hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que es la inteligencia hebrea, ¿verdad? Aquí está toda la cosa. Ellos eran guerreros desde siempre. Y ahí está. Y traman un complot, traman un plan, y dijeron: traigan al hombre, mándelo a llamar, díganle al tribuno que ustedes quieren indagar alguna cosa más cierta, y nosotros, antes que llegue, lo matamos. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayamos dado muerte. Un ayuno, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? Cosa más terrible, hasta que se le parece el pelo, ¿verdad? Que exista. Más de 40 hombres hicieron esta conjuración para dar muerte al apóstol Pablo. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? ¿Y qué puede hacer el apóstol Pablo? Pablo está detenido, no puede hacer nada. ¿Ve? Ahora Pablo no está al tanto de todo, pero hay alguien que está al tanto de todo: Dios. Amén, hermano. Usted se preocupa tanto, hermano, y Dios está al tanto de todo. A veces uno quiere cubrir todas las bases, ¿verdad? Ay, el otro. Y usted se preocupa y se afana por aquí, por allá, por allá. Y usted quiere tener todo el control. Hermano, ¿sabe qué? Repose, descanse. Él tiene todo el control. Aún de las cosas que usted ni cuenta se da. ¿Sabe? Esta misma mañana, ¿cuántos de ustedes fueron librados de muerte para llegar aquí? Porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y usted se dio cuenta cuántas veces Dios lo libró? No, ni cuenta se dio. A veces nos damos cuenta de algunas, otras veces ni sabemos, pero Él sí sabe. ¿Ve? Ahí está, pero vean qué interesante, los medios que Dios usa, los medios más inverosímiles. Versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, el sobrinillo, el sobrinillo de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Claro, este no era un encogidillo, eran pilas puestas, el sobrino de Pablo. Escuchó hablar de la celada, escuchó el asunto, inmediatamente se fue a buscar a Pablo y le dio aviso de la situación. Y vea lo que pasó. Entonces Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Ahora, a mí siempre me ha intrigado qué edad tenía este muchacho, ¿verdad? Aquí lo llama joven. Pero vamos a ver que era, tal vez cuando hablamos de un joven, nosotros decimos, bueno, tendría unos 17, 16 años. No era tanto, porque ahora vamos a ver algo.
Dice, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, ojo la frase que sigue, tomándole de la mano. ¿A quién toma uno de la mano? A un niño, hermano. A un niño muy pequeño, ¿verdad? Probablemente 9, 10 años, una cosa así. Tomándole de la mano. Creo que si hubiera sido un joven de unos 17 años, no lo toma de la mano. ¿Por qué? No. Se hubiera prestado a otras cosas, ¿verdad? Pero como era un niño, lo tomó de la mano y se llevó aparte. Un niño, creo que tendría 10 años, 9, 8, por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No se sabe. ¿Cómo se llamaba la hermana de Pablo? No se sabe. Pero oiga, en todo lo que hizo el apóstol Pablo, este chiquito tiene premio también. Amén, ¿verdad que sí? Este niño tiene premio por lo que hizo. Dios lo usa. Dios usa a este niño para librar a Pablo. Primero usó a un tribuno primero usó a los mismos fariseos y luego al tribuno para rescatarlo. Y ahora usa a un niño pequeño, hermano, porque Dios puede usar lo que Él quiera para ayudarnos, ¿verdad que sí? Lo que Él quiera. Los medios más insignificantes que uno piense, Dios los puede usar para ayudarnos. Así que no menosprecie el poder de Dios y abra bien sus ojos porque Dios está listo para bendecirte. Y hay montones de cosas alrededor que Dios va a usar para protegerte. Y entonces, dice, tomándole le llevó el tribuno, más bien el 19, el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero ve el versículo 21, me encanta. Pero tú no les creas. El chiquillo, ¿verdad? Al tribuno. Hermano, ¿sabe lo que es un tribuno? Era una autoridad grande. Era un hombre importante. Y ahí está el Huila, como decimos aquí, ¿verdad? Pero tú no les creas. Le dice el chiquillo, ¿verdad? Ahora, ¿viene esto de este niño? ¿Quién está detrás de todo esto? Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Qué interesante. Primero usa a unos fulanos ahí, después usa al tribuno para rescatarlo, y ahora Dios está utilizando a un niño. Hermano, Dios puede usar lo que sea para protegernos, para bendecirnos. Los medios más inverosímiles, Dios los va a usar. Así que usted no se preocupe, deje que sea Dios el que se preocupe. Él sabrá cómo. Le dijo al apóstol Pablo, así como has hablado de mí en Jerusalén, vas a hablar en Roma. Y no le dijo eso, pero está más que entendido. Y de las demás cosas, ni te preocupes, yo te voy a llevar allá. ¿Verdad que sí? Ni se preocupe, porque yo lo voy a arreglar todo. Ahora, note esto. ¿Cuántos hombres dice que se juramentaron bajo maldición? Más de 40. No llegaban a 50, porque si hubiera llegado a 50, la palabra de Dios lo hubiera dicho. Dice más de 40, eran 42, eran 45. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero hermano, más son los que están con nosotros, los que están con ellos. Amén. Si hay 5 que lo van a atacar a usted, hay 50 de parte de Dios que lo van a defender. Amén. Esa es la proporción. Note eso. En el versículo 23 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Vaya sacando la cuenta. 70 jinetes y 200 lanceros. 200 más 200, 400 más 70, 470. ¿Cuántos
¿Cuántos quieren matar a Pablo? Más de 40. ¿Cuántos lo van a proteger? Casi 500. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la obra? De aquí en adelante voy a confiar en Él. Amén, hermano. De aquí en adelante voy a confiar en Él, porque Él me va a librar de todo. Él es todopoderoso. Él es grande. Interesante, hermano. Por un preso, por Pablo, 470 jinetes. Oiga esto. 470 que se veían. ¿Y los que no se veían? Amén, ¿verdad que sí? Porque hay unos que se ven, pero la gran mayoría no se ve. Cuando un día el ejército sirio mandó a rodear la casa de Eliseo, ¿verdad? ¿Recuerdan? La casa de Eliseo. Porque ya la guerra no era contra el ejército hebreo, era contra el profeta Eliseo. Porque el profeta Eliseo le contaba al rey de Israel todo lo que pasaba. Todas las estrategias militares que se hacían en Siria, Dios se las soplaba a Eliseo y Eliseo se las soplaba al rey. ellos sabían todo. Esa es la inteligencia hebrea. La inteligencia hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Se da cuenta el rey sirio cuál es el problema y envía un ejército allá. Y cuando el que le ayudaba a Eliseo sale y ve aquella cosa, carros por todo lado. Los rodearon. ¿Y qué le dijo Eliseo? No se preocupe. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Señor, abra los ojos para que vea. Y Dios le abrió los ojos. Carros de fuego alrededor de la casa. Miles, millares. Para proteger a solo este hombre. El siervo del Señor. Amén, hermano. Porque Dios protege a sus siervos. Dios protege de una manera especial a aquellos que quieren servirle, que quieren hacer su voluntad. Y dice el versículo 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador, y escribió una carta en estos términos. Vamos a leerla porque está aquí en el 23, tenemos que terminar el capítulo. Pero es una carta de un funcionario a otro, ¿verdad? Y le dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Pero ni a un embajador le habían enviado así. Ni a un embajador habían protegido tanto. Casi que al mismo César uno se hubiera puesto a pensar. Imagínense la cantidad de soldados para proteger a un hombre. ¿Quién hizo esto posible? ¿Fue el ejército de Roma? No, fue Dios que cuida a sus siervos. Dios que es capaz, hermano, de hacer las cosas más impensadas para que usted sea beneficiado. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la condición del apóstol Pablo? Un testigo. Así como has hablado de mí en Jerusalén, vas a hablar de mí en Roma. Un testigo.
uno que sabe algo, uno que está dispuesto a contar algo. Hermano, aprendamos de esto, así como el apóstol Pablo. Es un testigo calificado porque está dispuesto a contar de Cristo. Nosotros también podemos hacer lo mismo y asegurarnos de parte de Dios grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a proteger. Dios va a hacer que nada ocurra. Dios va a hacer que nuestro testimonio se cumpla aquí y allá, en Jerusalén y en Roma, en Escazú y en San José y en Alajuela y en el mundo entero. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te va a llevar el Señor? ¿Quién sabe? Nada más tenemos que decirle, Señor, como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted le ha preguntado a Cristo, hermano, ponga atención, usted le ha preguntado al Señor, ¿qué es lo que Él quiere que usted haga? Eso fue lo que le preguntó el apóstol Pablo. Y le garantizo una cosa, hermano. Pablo pudo haber seguido siendo creyente y manejando un puesto ahí con el mismo imperio. Él tenía un puesto público. Él pudo haber sido lo mismo sin complicarse mucho la vida. Pero yo creo que él no cambiaría la vida que tuvo por ninguna otra. Llena de aventuras, ¿verdad que sí? La vida de Pablo es una vida llena de aventuras. Pero todo comienza con una pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que sería bueno que cada uno de nosotros hiciéramos la misma pregunta. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Para qué me tienes aquí? El Señor seguramente te lo va a decir. Hay varias cosas, hermanos, que podemos aprender. Muy bien. Vemos varias cosas. Vemos primero el rescate de Pablo en medio del conflicto, en medio de la discusión, cómo es rescatado. Después vemos una visión. En la visión, Dios le dice, muy bien, ya cumpliste tu trabajo en Jerusalén y ahora te llevo a Roma. Esto es importante. Hermano, que usted sepa para dónde usted va, cuál es su dirección, cuál es su rumbo, pero ese rumbo lo tiene que trazar Dios. Pablo sabía que de aquí en adelante él no tenía que ir a Antioquía, no tenía que ir a Tesalónica, no tenía que ir a Corintio. ¿A dónde tenía que ir? Él tenía que ir a Roma, al lugar donde Dios le estaba indicando. Hermano, ¿sabe? Nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitamos tener clara la visión de Dios para nuestras vidas. Por eso tan importante, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque será la única forma de que usted entonces enderece su vida hacia los intereses de Dios. Dios le da una visión. Te quiero allá, te quiero por aquí, te quiero por allá. ¿Dónde me quiere el Señor? ¿Qué es lo que Dios al final quiere que yo haga? Dios le da una visión y luego ya vimos el complot y al final pues es Pablo puesto en seguro en la fortaleza de Herodes hasta que vinieran los acusadores y este juicio que les adelanto, este proceso judicial, porque es un proceso judicial, no acabará hasta que Pablo llegue a Roma. Llegará a Roma y ahí lo vamos a dejar en Roma. Pero todo ocurre, hermanos, porque Dios determinó que Pablo fuese a Roma. ¿Qué quieres que yo haga? Varias cosas que podemos ver para nosotros esta mañana como conclusión. Para usted, para mí, para allá, para vivirlo hoy. Número uno, un testigo de Jesús, como lo es usted, como lo es usted si usted ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han recibido a Jesucristo en el corazón? ¿Cuántos saben que Jesucristo es el Salvador? ¿Cuántos saben que Jesucristo es el único que es capaz de transformar vidas? Amén. De darnos salvación y vida eterna. Si usted sabe eso, usted es un testigo. Y un testigo bien calificado. Un testigo de Jesús no teme enfrentar los peligros propios de su misión.
¿Por qué voy a tener temor si yo sé que al final Dios me va a proteger? Un testigo verdadero de Jesús no teme enfrentar los peligros propios de su misión. Y desgraciadamente, hermanos, tenemos que admitir eso, ¿verdad? Hay peligros. Dice la palabra de Dios que como león rugiente, Satanás anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo decía que él se había enfrentado a todo, a montones de cosas, porque es así. Gracias a Dios nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en un tiempo en donde no apedrean a los cristianos. Hubo un tiempo en que los apedreaban. Hubo un tiempo en que los perseguían hasta matarlos. Hoy en día no es así. Así que los peligros a los cuales tenemos que enfrentarnos no son ni comparables con lo que en otro tiempo había que sufrir. Hoy en día es distinto, hermano. Más bien, tenemos que aprovechar el clima de paz que nos rodea para poder hablar de Jesucristo por doquier. Aquí no tenemos impedimento todavía. Aquí todavía no hay impedimento para hablar de Jesucristo. Hay países en donde no se puede hablar de Jesús. ¿Ve? No se puede hablar. Es prohibido, es delito predicar el Evangelio, como en los países musulmanes, por ejemplo. Pero aquí nosotros tenemos la libertad, podemos hablar sin problemas. Así que, ¿cuáles peligros son a los que podríamos enfrentarnos si somos testigos de Jesús, si hablamos de Jesucristo? ¿De qué nos van a acusar? Ah, es que son fanáticos. Bueno, hay muchos fanáticos. Hay fanáticos hasta de Saprissa, y fanáticos de Heredia, y fanáticos de Alajuela no son fanáticos, esos son seguidores. Fanáticos, es que ustedes son fanáticos. Fanático viene de la palabra fans, ¿verdad? Algo así. Bueno, yo soy fan de Jesús. Amén. Los artistas tienen fans. Ay, yo soy fan de Ricky Martin, dijo uno ahí. O yo soy fan de no digo. Fan. ¿Y usted de quién es fan? Yo soy fan de Jesús. ¿Y usted ha visto los fans de los artistas? Si el artista viene, y ahí me disculpa, ¿verdad? Viene el artista y se hace un pelado de esos, pero horroroso, ¿va? Con un chen de cosas raras. ¿Y qué hacen los fans? Iguales. Viene el artista y agarra un andado así. ¿Y qué hacen los fans? Lo mismo. Si sos fan de Jesús, tienes que andar como Él, tienes que hablar como Él, tienes que hablar de Él, porque para mí no hay otro más grande que Jesús. Un día yo estaba hablando con un inconverso y me decía, bueno, la vida de Gandhi fue una gran vida. Sí, claro. Pero comparada con la vida de Jesús, aunque Jesús no hubiera resucitado, oye, y esto me dice un inconverso, aunque Jesús no hubiera resucitado, la vida de Jesús hubiera sido extraordinaria, ¿verdad que sí? Claro que sí. Cuando a Jesús le mandaron espías para que trataran de sorprenderlo en alguna palabra, los espías volvieron a quienes los enviaron y dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Debió haber sido algo tremendo poderlo escuchar. ¿No le parece, hermano? Estos fulanos fueron para ver qué palabra, en qué momento se equivocaba, a cazarlo, y lo escucharon hablar. Aquella exquisitez con que hablaba Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Es la vida más grande que ha existido. No hay nadie más grande que Él. Por eso Dios le dio un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé usted de quién es fan, pero yo soy fan del más grande de todos. Amén.
Por eso trato de caminar como Él. Por eso trato de imitarlo a Él. Así como los fans imitan a los artistas. Así como los fans imitan a sus ídolos. Así también el que es fan de Jesús trata de imitarlo a Él. Trata de vivir como Él. Un testigo de Jesús no teme los peligros, enfrentar los peligros de ser propios de su misión. Otra cosa, un testigo de Jesús sabe que el Señor lo libra de toda acechanza, sean conocidas o no. ¿De cuántas cosas nos ha librado? Muchas veces ni siquiera las podemos contar. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta. Pero la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ahí va usted muy campante muchas veces, tal vez por la avenida central o por otro lado, por donde sea. Y usted va tranquilo. Y los ángeles alrededor suyo. Y seguramente los ángeles dirán, ¿verdad? Y seguramente los demonios dirán, ¿y este quién es tan protegido? Y usted ni cuenta se da. Y usted viendo ventanas, ¿eh? Mira que tenis más bonitos. Y usted ni cuenta se da, mi hermano. Ni cuenta se da. Le pasa como al siervo de Eliseo, ¿verdad? No veía bien. Solo veía lo que se ve. Si usted es de los que solo ve lo que se ve, de usted casi no ve. ¿Cómo dije? Si usted es de los que ve solo lo que se ve, de casi no ve. Ya. Así es, ¿verdad que sí? Es más grande lo que no se ve que lo que se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está. Dios protegiendo a su siervo. Dios protegiendo la vida de sus hijos. Dios protegiendo a su testigo. Así como has testificado a mí en Escazú, quiero que testifiques también en Heredia. Así como has testificado de mí en tu casa, quiero que también testifiques en la otra casa. Así como has testificado a mí en tu trabajo, también necesito que testifiques en otro lugar. Qué hermoso. Ayer tuve la oportunidad de estar en un grupo pequeño. Y gracias a Dios por la bendición que fue. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque de pronto hay cosas que quizás ni cuenta nos damos que Dios está haciendo. Pero Dios está haciendo cosas grandes. Dios lo está haciendo. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque a veces uno se desanima, aunque a veces no vemos mucho resultado, la verdad es que el resultado es de Dios. Dios sabe cómo. Dios sabe cuándo. Dios sabe dónde. A nosotros lo que nos toca nada más seguir adelante confiando en Él. Y Él va a hacer la obra. Un testigo de Jesús sabe que el Señor lo libra de toda acechanza. La conozca o no. La vea o no la vea. Una cosa más. Yo sé que puse otra cosa más, sí. Un testigo de Jesús sabe bien hacia dónde lo está dirigiendo el Señor. Usted debe ser capaz, hermano, de decir, estoy haciendo esto porque esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque Jesús lo quiere. Planteemos la pregunta al revés. ¿Lo que estás haciendo es lo que Jesús quiere? Se lo dejo ahí planteado. Pero un verdadero testigo de Jesús sabe hacia dónde lo lleva el Señor. Porque usted sabe, hermano, que la mano de Jesús está sobre usted y Él es que lo está dirigiendo. Y lo que está haciendo, usted no lo está haciendo porque le dio la gana, sino porque usted oró delante de Dios, le pidió la dirección y ahí el Señor le está usando. Yo le pregunto esta mañana entonces, hermano, ¿usted sabe hacia dónde va?
¿Te está dirigiendo el Señor Jesucristo en lo que estás haciendo? ¿Está usando Jesús tu testimonio para dar a conocer su nombre grande? Y una última pregunta, o más bien una última conclusión. Un testigo de Jesús sabe que no importa dónde, sino con quién. ¿Entienden eso? ¿Es necesario, Pablo, que testifiques de mí aquí en Jerusalén? Más bien, así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, también es necesario que testifiques en Roma. No importa dónde, sino con quién. Amén, ¿verdad que sí? Y si Jesús te lleva al otro lado del mundo, ¿qué importa, hermano? Es con Él. Eso es lo más importante. Que Él esté con uno. Que Él sea el que lo llevó hasta allá. Porque si Él te compromete a llevarte allá, te llevará, te cuidará y te traerá de regreso. Porque la cosa es de Él. Como vamos a aprender y vemos en la vida del apóstol Pablo, así como has testificado a mí en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Y Dios se encarga de todos los detalles. Y Dios pagará todos los gastos. Amén, ¿verdad que sí? Lo hará. ¿Por qué? Porque hemos decidido, a partir de este momento, confiar completamente en Él. Señor, hágalo usted. ¿Ve? Hágalo usted. Cuando más de 40 fulanos se alistaron para dar muerte a Pablo, Dios inmediatamente movió todas sus piezas, más de 400, para darle protección. Hermano, así que no se preocupe. Ocupe todo el tiempo posible en su mente en honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Confíe en Él. Él es capaz de hacer cualquier cosa, entiéndalo. Él te va a cuidar. Lo que tienes que hacer es decirle, Señor, aquí está mi vida, úsala para tu honra y para tu gloria. Usted se dará cuenta cómo el Señor te va a bendecir, cómo el Señor te va a proteger. Pero tienes que hacer ese compromiso. Aquí está mi vida, es tuya, te pertenece. Úsame para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias, Señor. Gracias por todas tus bondades, por tus maravillas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que nos enseñas. Todo lo que nos muestras, Padre. Todos esos detalles en los cuales, Señor, a veces ni reparamos, en los cuales sabemos que tú estás presente. Te damos gracias, Señor. Quisiéramos, Padre, suplicar que puedas usar nuestras vidas. Señor, de veras que confiemos en ti, que reposemos en ti. Porque podemos ver, Padre, cómo tú proteges a tus siervos, amas a tus hijos y los quieres usar. Y que con cada uno de nosotros tú tienes una propuesta, algo tienes, un propósito, porque si no, no estaríamos aquí. Padre, muéstranos tu propósito. A veces no es fácil entenderlo. A veces no es fácil distinguirlo. Te necesitamos, Señor. Muéstranos, oh Dios, tu voluntad. Queremos andar en tu plan. Queremos estar en tu proyecto. Queremos estar en tu camino. No lejos de él, de ninguna manera.